Somos llamados a ser discípulos. Pero ¿cómo realizar esta tarea? ¿Cómo cumplir con esta gran comisión que nos dejó Jesucristo? Hola, bienvenidos a su programa de Red de Capacitación. Estamos analizando el libro Los verdaderos discípulos o los discípulos verdaderos de Cristo. El pastor Hans nos está compartiendo acerca de este material que es bien interesante, con una base bíblica y con la experiencia de muchos años en el ministerio del pastor Hans, de poder formar discípulos. La misión de los cristianos no es hacer otros cristianos, sino formar discípulos. Pero ¿cómo podemos cumplir esta tarea? Él nos estuvo dando, y usted puede ver los videos anteriores, en los cuales podemos ver qué es y qué no es ser un discípulo, que necesitamos ser testigos. Testigo quiere decir alguien que vio, que experimentó, no solamente que conoce intelectualmente, sino que vive la vida cristiana. Y este es el reto y este es el desafío que tenemos como cristianos, de ser nosotros primeramente discípulos de Cristo y formar, ayudar a otros a que lleguen a ser discípulos de Cristo. Así que siempre es una alegría, un gozo poder contar con la presencia del pastor Hans, y estamos muy, muy agradecidos de que en este día, nosotros desde aquí, desde Houston, y él desde Alemania, nos estamos conectando y le damos la muy, muy bienvenida. Pastor Hans, ¿cómo le va? Y estamos deseosos de poder seguir aprendiendo acerca del discipulado. Bienvenido, Pastor Hans. ¿Cómo le va? Pues hola, Timoteo, muchas gracias por la oportunidad. Estoy bien, más que todo, y deseoso de culminar esta serie sobre el tema del discipulado verdadero, basado en el librito que estamos ofreciendo también. Hoy quiero terminar de hablar de dos temas que tienen que ver con discípulos verdaderos, y eso es la cuestión de la valentía y la pasión que deberían encontrarse en los que se atreven a llamar discípulos. Y yo pienso que básicamente hablando, una gran diferencia entre creyentes que están más o menos siguiendo a Cristo y discípulos verdaderos es que para el discípulo, el evangelio que ha aceptado no llegó a ser parte de su vida, sino que al revés, su vida ha llegado a ser parte del evangelio. O sea que hay un cambio del modo de pensar completo. Antes yo vivía para mí, para mis anhelos, para mis metas, para mis deseos, pero un discípulo ha negado completamente el buscar su propia voluntad, sino que ha decidido realmente poner a disposición la totalidad de todo lo que es y todo lo que tiene al Evangelio de Cristo. O sea que el Evangelio no es una parte de mi vida y aparte hay otras cosas, no. Mi vida ha llegado a ser parte del Evangelio. Y la valentía es un tema que donde tal vez algunos nos escuchan y se preguntarán, ¿seré yo un verdadero discípulo o no? Yo pienso que una manera buena de saberlo es preguntar, ¿eres valiente o eres cobarde en cuanto al Evangelio? Si tienes miedo, si no te atreves a realmente publicar tu fe, y mucho menos hablar a otros que se arrepientan y que acepten a Cristo, esa es una indicación de que el discipulado no está tan bien desarrollado en tu vida. Ahora, eso no lo digo para juzgar, porque a todos nos va a pasar. La opinión del hombre, el miedo de lo que puedan decir, de lo que puedan hacer, el miedo de perder cosas, eso es humano, pero los discípulos verdaderos lo vencen. Los discípulos verdaderos vencen lo que es la cobardía. Y en mi libro menciono de que hace unos años mi hija estaba estudiando en un instituto de arte cristiano en Múnich, Alemania, y en una de las presentaciones presentaron la obra de los famosos hermanos Scholl,
Hans y Sophie, que eran estudiantes universitarios que se levantaron en contra de Hitler en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y fueron decapitados los dos, solo por repartir unos volantes en la universidad, y de una vez fueron ejecutados. Pero ellos eran cristianos y dicen que confesaron su fe en Cristo hasta su muerte y no tuvieron miedo porque reconocieron de que el mal que se estaba propagando y haciendo por medio de los nazis y Hitler era tan terriblemente horrible, pues, tan malo, pues, que ellos concluyeron de que un cristiano no se puede quedar callado. Y mucho de la iglesia en aquel tiempo se cayó. No toda, pero la mayor parte de la iglesia oficial se cayó y no hicieron nada por el miedo, porque era, y como en el caso de Hans y Sophie Scholl, ellos pagaron con sus vidas, y tenían 24 y 21 años nada más, por levantarse en contra del régimen nazi, que era maligno, y confesando a Jesucristo como el verdadero Señor de sus vidas. Ese es el extremo. Yo pienso de que para los que nos toca llegar a ser mártires, va a haber gracia particular para este momento. No a todos nos va a tocar, a la minoría tal vez, pero el pensamiento es realmente hasta qué punto estaría yo dispuesto a poner mi vida a disposición de los planes de Dios. La historia nos ha revelado de que por la sangre de los mártires se han prácticamente soltado avivamientos locales, regionales. Por la sangre de los mártires, muchos se convirtieron. Los historiadores nos dicen de que por cada cristiano que fue comido por los leones allá en el gran circo de Roma, se levantaron dos diciendo, estos sí siguen al verdadero Dios. O sea que la muerte y el sacrificio y el vencer la cobardía y el ser valiente también es algo que tiene un gran valor en esta vida, pero también para la vida que viene. Entonces, la cobardía es algo que se tiene que vencer. La cobardía es normal porque somos humanos, tenemos que manejar miedos, inseguridades en nuestra vida, pero los cristianos verdaderos que son discípulos saben que la cobardía no solamente es una debilidad, sino que es un pecado que será juzgado. A mí me asombró mucho, hace muchísimos años, leyendo la Biblia, encontré la lista de personas que terminan, diríamos hoy, que terminan en la condenación eterna, en el infierno, dicen algunos. Y el primer grupo que se menciona en Apocalipsis 21:8 son los cobardes. Antes de los incrédulos, antes de los homicidas, antes de los hechiceros. O sea que dice que, pero los cobardes e incrédulos, y toda la lista, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Jesús nunca predicó un evangelio fácil. Jesús nunca predicó un evangelio donde estaba ocultando el costo que posiblemente puede haber al seguir a Cristo de verdad. Y Jesús dijo claramente, por ejemplo, en Mateo 10, 32 al 33, de que cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y cualquiera que me negare, yo lo negaré también. Pero aquí está hablando de personas que lo siguen haciendo persistentemente toda su vida, porque Pedro negó a Jesús 3 veces, pero seguramente no se fue al infierno, pero sí se arrepintió. se arrepintió de la negación. O sea que si uno vive un estilo de vida de no confesar a Cristo, estás en peligro, según Jesucristo. Entonces, mejor aprender
a vencer todo lo que es la cobardía, porque el ejemplo de Pedro es un ejemplo que nos da esperanza realmente. Pedro tenía problemas de cobardía, negó a Jesús 3 veces, después en Gálatas 2 tuvo su problema de hipocresía con los otros apóstoles y con los judaizantes que se simpatizaba con aquellos, sí, en fin pero obviamente Pedro aprendió y murió la muerte de un mártir, dicen los historiadores que lo crucificaron cabeza para abajo. O sea que Pedro es un ejemplo de alguien que sí tenía su problema con cobardía y con hipocresía, pero lo venció. Y eso es lo bueno, claro que podemos detectar en el camino nuestras debilidades, pero lo importante que es el discípulo verdadero lo arregla, y lo arregla de una vez para siempre. Entonces, ¿cómo se origina, por ejemplo, la cobardía? Y yo pienso que una parte es el miedo a perder algo, perder reputación, perder tal vez dinero, perder el trabajo. Aquí en Alemania he conocido personas quienes han perdido el trabajo por confesar a Jesucristo. Es algo que, y no estoy hablando del tercer o del cuarto mundo, sino estoy hablando de Alemania, donde ciertos empleadores, cuando se dieron cuenta de que había una confesión clara de Cristo, sacaron a los hermanos del trabajo. Puede suceder hasta el día de hoy. Entonces, la opción sería negar a Cristo para quedarse con el trabajo. Allá está el asunto. Negar a Cristo para no perder algo que supuestamente es de un valor grande, porque un trabajo es un valor muy grande. Y sea donde sea, conseguir un trabajo nuevo no siempre es tan fácil. Pero aquí se puede notar de si yo soy capaz de vencer este miedo. Y no soy cobarde, sino que yo más confío de que Dios me va a respaldar si le confieso y si soy cristiano y discípulo abierto. Y es el costo, el precio es más alto de negar a Cristo a lo largo, definitivamente. Entonces, eso tal vez es un pensamiento que nos puede ayudar. Entonces, necesitamos ver de que habrá relaciones, personas, o en el peor caso, habrá valores materiales donde tenemos el miedo de perder por ser un discípulo de todo corazón y verdadero. Si existen cosas o personas o relaciones de este tipo, la Biblia, y eso lo vimos en una de las pláticas anteriores, nos llama a poner prioridades bien. Jesucristo en primer lugar y, y todo lo demás que haga fila. Leí en un dicho una vez. Y me gusta esto. Jesús en primer lugar y los demás que hagan fila. Entonces, ¿habrá algo que tú tienes miedo de perder? Jesús dijo claramente, va a haber problemas en la familia. Tú te conviertes y tu abuelita dice que nosotros hemos sido de tal y tal creencia toda la vida y ahora tú, traidor, puede suceder. Yo he tenido el caso en la iglesia aquí en Alemania, como digo, que no estoy hablando de algún lugar como Afganistán, sino aquí en Alemania. A una hermanita le dijo su familia, si tú sigues yendo a esta iglesia te vamos a desheredar. Y entonces tuvo que tomar la decisión la hermana, porque son decisiones que pueden darse, pero la cosa siempre es que ¿qué vale más en la vida? ¿Vale más tener la conciencia limpia con Jesús o tener la conciencia limpia con la sociedad o con la familia o con el trabajo o con lo que sea? Entonces, aquí es un punto crítico y no voy a decir que es fácil, pero los que han hecho esto, estoy seguro que pueden contar sus testimonios que ha valido la pena perder el trabajo, tal vez perder dinero. Yo no tengo los mismos amigos que tenía antes de ser cristiano, hermanos. Es un precio que se paga.
Porque hay amigos que dirán, está bien, no me importa lo que tú creas, yo soy tu amigo. Y hay amigos que han dicho, eso sí, esta es tu posición. Una vez un primo mío me dijo que, bueno, todavía te considero un ser humano, pero por tus creencias sí, ya no. O sea que prácticamente me faltó el respeto completamente y me dijo que era un extremista, que era malo, que era un loco. Pero ¿sabéis una cosa? Muchos años después que me había dicho esto, porque yo le había testificado claramente el Evangelio y me rechazó, pero después se murió su hijo a los 28 años de un tumor cerebral. Y a pesar de que son ateos y no creen en Dios, a mí me pidieron que hiciera el entierro. Fue una cosa muy, muy rara para mí, pero lo fui y lo hice. Y entonces vale la pena realmente hacer estas cosas. Vencer la cobardía también tiene que ver de que tenemos que confrontar a situaciones donde no vamos a estar de acuerdo y unánimes con otros cristianos. Hay posiciones doctrinales que yo diría que no importa. Si tú crees eso y yo lo otro, no pasa nada. Pero hay situaciones en cuanto a la enseñanza que sí nos separan profundamente. Y si alguien a mí me dice que yo no creo que Jesús sea Dios, tenemos un problema. Y allá también necesito vencer la cobardía de confrontar al hermano que está definitivamente no solamente en un error, sino en una herejía. La diferencia entre una enseñanza equivocada y falsa y una herejía es muy sencilla. Una herejía a lo largo separa a la persona de su conexión con Jesucristo. Una enseñanza falsa puede ser falsa, pero no tiene efecto sobre la relación con Cristo. Por ejemplo, si yo creo que debo dar tanto dinero a la iglesia y otro dice que no debo dar nada, por dar o no dar dinero o diezmo a la iglesia, nadie se va al infierno. Pero por creer de que Jesús nada más es un ángel y no el Hijo de Dios que vino en carne, allá sí hay problemas. Y a veces tenemos que confrontar lo que es falso. Un evangelio que prácticamente se basa, donde la salvación se basa en las buenas obras, no es el evangelio de la gracia, y lo tenemos que decir. Y toda la vida, yo llevo 40 y pico años de cristiano, vienen olas de enseñanzas y al principio a veces parecen bien, pero pensándolo bien y pensándolo hasta la última consecuencia lógica, uno se da cuenta, no está bien, no está bien. A mí un hermano en la iglesia donde pastoreaba un día me llegó que la gracia de Dios es tan grande que el pecado que él comete ya no tiene ninguna consecuencia. Y dije, ¿cómo? Sí, es que como todos perdonados y Dios no si yo, me dijo literalmente, si yo adultero, no pasa nada. Entonces nosotros le preguntamos, ¿y qué va a decir tu esposa? Bueno, ella también puede apropiarse de la gracia para esta situación. O sea que hay enseñanzas que suenan muy bien, pero pensándolo hasta lo último. Entonces yo un día le dije, entonces tú dices que no hay ninguna consecuencia cuando pecas. No, ya no puede haber consecuencia. Pero yo digo, pero si tú robas y la policía te agarra, tú te vas a la cárcel. ¿No será consecuencias? Ya, esa es otra cosa, dice. Increíble. O sea que allá tenemos que a veces también prácticamente salirnos de la comunión con ciertos grupos, porque si hay movimientos judaizantes que quieren hacernos volver a obedecer la ley judía y a vestirnos como judíos y a meternos a la dieta
los discípulos verdaderos no son como Pablo. Esos hablan y confrontan y no les importa que pueda haber problemas y que pueda haber tal vez disgustos, incluso entre la iglesia. Entonces, el verdadero cristiano dice, el que el justo me castigue y que me reprenda será un favor, pero qué bálsamo de impíos no unja mi cabeza, pues mi oración será continuamente contra sus maldades. Los verdaderos discípulos han comprendido que la iglesia tiene un gran valor, que somos parte de un cuerpo y tenemos que contribuir al cuerpo, que necesitamos recibir del cuerpo y necesitamos dar al cuerpo, pero también en esto hay límites. O sea que si la iglesia me va a explotar a mí, tampoco está bien. Y si yo voy a explotar a la iglesia, tampoco andamos bien. Los discípulos verdaderos vencemos la cobardía por el bautismo en el Espíritu Santo y aprendiendo a andar en el Espíritu. O sea que el impulso de nuestra vida va a ser, yo ando en el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder que me empuja. No tengo que producir yo esta valentía, sino de que este poder, este dunamis, este valor, esta valentía que necesito, eso viene de andar con el Espíritu Santo en mi vida. Y por eso la primera iglesia y personas como Pedro se levantaron de un grupo de miedosos escondiéndose en Jerusalén a personas que se levantan, se paran enfrente a miles diciéndoles arrepentíos de vuestros pecados. O sea que el poder del Espíritu Santo es la gran diferencia, es la unción, el poder, la valentía que hace la gran diferencia. No podemos producirlo porque, como dijo Pablo, yo soy débil, pero cuando soy débil soy fuerte. O sea que esa es la gran diferencia que aprenden los que andamos con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y son personas que han entendido lo que dice, lo que le escribe Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, eso es algo que se necesita. Necesitamos realmente ser discípulos quienes están libres de miedos, libres del miedo de proclamar el evangelio cueste lo que cueste, libres del miedo de perder algo o alguien por poner a Jesucristo en primer lugar. Pero esas son las personas que cambian el mundo. Estas son las personas que pueden llevar transformación no solamente a su propia vida, sino que también transformación a la vida de los demás. Y de estos se necesitan mucho, mucho más. Y con eso ya llegamos a este último punto, que discípulos son apasionados. O sea que el evangelio es la pasión de su vida. Ya no es el fútbol, ni el básquetbol, ni es la buena comida, ni es dinero en la cuenta, sino que la pasión del verdadero discípulo es el evangelio. Tiene que ser proclamado a través de mi vida, con palabras, sin palabras, como me recuerda el famoso dicho de Francisco de Asís, que dijo: predica el evangelio en todo tiempo, si es necesario, usa palabras. O sea que el discípulo es alguien que respira evangelio. Aunque no diga nada, la gente va a sentir que este tipo o esta hermana algo tiene. Yo sé que una de las razones por que me acerqué al evangelio fueron los ojos de mi primera esposa de Guatemala. Yo vi algo en ella que nunca había visto en ningún ser humano. Era una luz increíble. O sea que ella no me evangelizaba formalmente así con palabras ni con sermones, pero su manera de ser fue algo tan atractivo que hice las dos cosas.
me enamoré, me convertí a Cristo y me casé con ella después. Y así se necesita gente. Jeremías 20:9 dice, por eso dije, no me acordaré más de él ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. Y Jesús mismo dijo, me consumió el celo de su casa. Ser celoso es algo que debería ser el comportamiento y la actitud normal y básica del discípulo verdadero. No podemos ser indiferentes, no hay tiempo de indiferencia. La gente se está yendo al infierno y nosotros tenemos la salvación, tenemos la información que necesitan para que se eviten esta tragedia de terminar en el infierno eternamente. Entonces, pasión es algo que tampoco se puede aprender. Pasión es porque uno realmente ha entendido lo que verdaderamente es el Evangelio. Y eso es algo que creo yo que se puede perder un poco en la segunda o tercera generación de creyentes, particularmente en los evangélicos. Y a mi hija una vez me dijo, papi, yo crecí aquí contigo creyendo, yendo a la iglesia, oyendo el evangelio toda mi vida. No había una gran vida llena de pecado, de que arrepentirse. Ella aceptó a Cristo a los 4 años. Todavía es cristiana, ya va para los 40. Pero claro que, más sin embargo, también personas que han crecido en el Evangelio toda su vida, donde los abuelos ya fueron pastores, como en el caso de mi esposa, y el papá pastor. Tenemos que preguntarnos, ¿hemos comprendido de verdad el Evangelio? Porque yo pienso que cuando uno se pone a pensar que en la profundidad de la perdición del ser humano, de todo ser humano, y la grandeza del Evangelio, uno va a acabar apasionado. Es que Dios en toda la humanidad de religiones ha hecho lo que hizo nuestro Dios. Eso es increíble de que Dios se haya venido se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre Jesús, sino que decidió quedarse hombre eternamente para siempre. Cambió su forma de ser original, de ser un espíritu inmaterial. Y ahora tiene un cuerpo material y se va a quedar en esta forma eternamente con tal de estar más cerca a nosotros. Es a mí, después de 43 años de ser creyente, todavía me emociona. Y esta pasión es algo que, claro que la pasión no se puede aprender, pero sí uno puede informarse a tal punto de que estas cosas le pueden apasionar a uno. Deberíamos leer la Biblia. Ayer una hermana me escribió de que su hija está llena de problemas y tiene miedo de ir al infierno, pero no entiende a Dios. Y si de Dios también salió lo malo, si el mal existe, entonces Dios es responsable también de lo malo. ¿Y qué pasa con los homosexuales? ¿Y qué pasa con la... En fin, que estas son preguntas que surgen al ser humano, pero son preguntas que solamente se enfocan en el punto de vista humano. Y nadie pregunta, ¿y cómo se siente Dios en todo eso? Dios es el más ofendido. Dios es el que más sufrió. Dios es el que más perdió. Digamos, Él creó un mundo perfecto. La Biblia lo dice. Era perfecto. ¿Qué hace el hombre? Lo destruye. Entonces, siempre queremos echar la culpa a Dios. El mal existe, claro, porque el mal tiene que existir porque existe el libre albedrío. Dios también es libre. Dios podría ser malo si quisiera, pero decidió no hacerlo, gracias a Él. Entonces, cuando nosotros llegamos a conocer el corazón de Dios, allá es donde podemos encontrar la pasión.
Allá es donde nos podemos realmente, literalmente enamorar de Dios en cierta manera. Allá es donde realmente podemos ver el celo que está dentro de Dios. Yo estoy leyendo la Biblia, claro, casi todo el tiempo la leo, y ahorita la estoy leyendo con la pregunta, Señor, yo te quiero conocer tu corazón. Y leyendo los profetas, Isaías, ahora leí Jeremías, ahora estoy en Ezequiel, me llama la atención de cómo sufre Dios, cómo sufre por la rebeldía, cómo sufre por la ingratitud, cómo sufre Dios por la idolatría, donde le sustituyen por cualquier cosa, cualquier filosofía. Y eso es algo de esto no se habla mucho, ni en las iglesias. Dios tiene que estar bien. Yo lo dudo, porque si yo fui hecho a su imagen, y si dentro de mí está la capacidad de tener sentimientos negativos, entonces ¿de dónde viene la capacidad de sentir tristeza, de sentir dolor? ¿De dónde viene la capacidad de sentir enojo, celos y todo eso? En su forma original, todos estos sentimientos negativos existen en forma santa en Dios, porque la Biblia dice que Dios es celoso, la Biblia dice que Dios se enoja, pero y que la Biblia dice que hay un punto en que Dios ya no se aguanta. La Biblia dice que a Dios se le puede ofender. La Biblia dice que a Dios se le puede herir el corazón. Y yo hice una lista una vez y me quedé, Padre mío, perdóname. No me había puesto a pensar de cómo eres tú. Y como uno piensa en Dios, de que Dios es intocable, que no siente nada, es una materia espiritual insensible que no le afecta nada. No. Dios está lleno de pasión, dice la Biblia. Y si yo he realmente nacido de Dios y renacido en Cristo, esta pasión que está en Dios también está dentro de mi espíritu. Tal vez la tengo que ir a buscar y a encontrar, pero ya está. Dios es un Dios lleno de emociones. Dios es un Dios de toda pasión. Algunos han dicho que Dios nos ama apasionadamente. Algunos dicen que eso significa que podemos hacer todo lo que queramos. No. Yo pienso que una de las tragedias más grandes para Dios es de que muchas personas van a terminar amados por Dios, pero van a terminar en el infierno a pesar de que Dios les ama. En el infierno no se terminan basuras, sino que se terminan valores infinitos, valores grandísimos, infinitos, que valían la sangre de Cristo, pero que rechazaron la salida. Eso le quiebra a Dios el corazón. Entonces allá es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿sentimos lo que Dios siente? Evaluamos la cosa como Dios lo evalúa. Y por eso la Biblia habla de Dios que es un fuego consumidor. Odiamos nosotros lo que odia a Dios. En el Salmo 139, David dice que yo odio a los que te odian. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo reaccionamos? En este tipo de pasión uno puede realmente detectar si uno es un verdadero discípulo de Jesucristo o nada más está creyendo y esperando el máximo beneficio para su vida. Esa no es la actitud. Porque Dios quiere que le sigamos a Él apasionadamente. Tenemos ejemplos como David. Yo una vez, estoy viendo el tiempo, todavía hay unos minutos, miro. Busqué el significado del nombre David en el hebreo y me recuerdo que encontré que viene, no están seguros, pero puede venir de una raíz que significa hervir. O sea que agua que llega a los 100 grados. Y la vida de David era así, un hombre apasionado. Bueno, cometió muchos errores, pero miren cómo Dios habla de David, quien hizo tanto mal, que cometió pecados peores que la gran mayoría que los hemos cometido. Pero cómo habla Dios de este hombre en el Nuevo Testamento. Y aquí está el ejemplo de la gracia, pero lo que Dios le encanta de David fue su corazón, porque él sabía que Dios
Dios sabía que desde David me ama apasionadamente. Comete sus errores, pero su corazón es completamente para mí. Quitado les levantó por rey a David, quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Hechos 13, 22 y 36 muestra, a Dios le encantó el corazón de David. Y el corazón de David, si una cosa era, definitivamente era un corazón valiente y apasionado para Dios. Y no costó nada. Esto es algo que busca la Biblia. La Biblia busca que seamos fervientes en espíritu, Romanos 12, 11. La Biblia nos exhorta de que no seamos indiferentes, que no seamos perezosos, sino que realmente sigamos adelante. Uno no puede arder indiferentemente. Eso es imposible. Si estás ardiendo, estás ardiendo. Y la Biblia dice que es bueno andar. Y la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu Santo. No debemos apagar nunca este fuego que está dentro. Si hemos nacido de nuevo, el fuego de Dios está dentro de nosotros. Mantener esta llama viva y que no se apague es responsabilidad nuestra. Entonces, si tú dices que se me ha apagado el fervor y el ardor que tenía antes, bueno, volverlo a encender. Porque vale la pena encender este fuego, porque el mundo necesita este fuego. El mundo necesita cristianos que son discípulos que dicen que mi todo es para Dios. Y si ven eso, miren, los musulmanes se burlan de los cristianos nominales aquí en Alemania. Así es que, ¿cómo podéis creer que vais a ganar al mundo con esta actitud tan mediocre, tan indiferente que tenéis? Y entonces aquí podemos nosotros, no es de que no lo tengamos, porque si hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, nosotros hemos recibido fuego de Dios y está dentro de nosotros. La cosa es que se tiene que volver a encender si no está ardiendo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está dentro de ti por imposición de mis manos, porque es necesario. El mundo necesita fuego, porque es un fuego que no quema, sino que purifica y invita porque si la gente ve pasión dentro de nosotros, nuestro mensaje es más fidedigno, nuestro mensaje es más fuerte. Y dicen que no están hablando de teorías, ellos están con todo su ser atrás de lo que hablan. Respaldan con su vida el mensaje. ¿Por qué? Y eso hemos dicho una vez, con eso concluyo. El verdadero discípulo es el mensaje. Su vida es el mensaje. Y esto es el mensaje que está proclamando. Aceptar a Cristo, recibirlo como Señor y todo va a estar lo mejor para el resto de la vida. Bueno, que Dios nos ayude a entender su palabra cada día mejor. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Pastor Hans. Realmente nos inspira y nos motiva ser valientes. Y no depende de nosotros. O sea, nosotros podemos en algunas oportunidades ser como Pedro, que dudamos, que tenemos temores, pero cuando somos investidos del Espíritu Santo, como decía el Pastor Hans en el video anterior, cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser valientes.